¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo con Ojo Clínico. Estamos retomando nuestra temporada 2022. Tuvimos un merecido descanso, como todo, ¿cierto?, en febrero, pero ya volvimos con toda la energía, con las pilas bien recargadas, ¿cierto?, para estar entregándoles a todas y a todos la mejor información en torno a salud. Seguimos hablando de la pandemia, seguimos abordando distintas temáticas en torno a esta situación que sigue entre nosotros, por más que estemos retomando cierta normalidad, ¿cierto? Se están registrando contagios diarios, hay cifras también bien preocupantes, así que hay que seguir muy pendientes de esta situación y también, como siempre, abordando otros temas de salud, temas más generales, para entregarles contenido, para aportar, ¿cierto?, a la discusión diaria que tenemos nosotros y todas nosotras también en nuestros hogares, ¿cierto?, con nuestras comunidades en torno a los temas de la salud. Como siempre, agradecerles por ser parte de nuestra programación en Uchile TV. Usted está viendo que está ahí apareciendo en la pantalla abajito, ¿cierto?, todas nuestras redes sociales, nuestro Instagram, ¿cierto?, también el sitio de la Universidad de Chile, para que usted también pueda ahí conocer las actividades, saber un poquito más también de nuestro canal a través de nuestro streaming. Recuerde que en la región metropolitana nos puede ver, ¿cierto?, en el 11.2 señal digital y también en las distintas señales que tenemos a lo largo de nuestro país. En el día de hoy puntualmente vamos a hablar sobre el retorno, ¿cierto?, presencial, las medidas que hay que ir tomando para que esto sea de manera segura, sobre todo pensando en los escolares, en los niños que muchos de ellos van a reencontrarse después de 2 años, ¿cierto?, con sus compañeros, con sus amistades, y también para los padres, las comunidades educativas y mucho más. En una segunda parte también vamos a hablar sobre la alimentación, intoxicaciones por mal manejo de alimentos. Bueno, de eso y más lo vamos a estar contando en la próxima hora de programa. Usted no se separe porque aquí comienza Con Ojo Clínico. Estamos acompañándoles en Con Ojo Clínico. Recordarles, ¿cierto?, que hemos tenido durante toda esta semana una programación especial también dedicada en dar espacio también a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, esta fecha tan importante, ¿cierto?, que nos recuerda y tomar también conciencia en torno a la igualdad y a la equidad de género. Esta conmemoración fue este día martes y nosotros en el canal Uchile TV hemos estado durante toda esta semana y vamos a estar acompañándoles también con distintos espacios dedicados justamente a recordar esta fecha. Ahora también los quiero invitar a que revisemos una interesante nota, porque hoy día tenemos 2 invitadas, 2 mujeres que nos van a estar acompañando en nuestro programa. Para conversar con una de ellas ya, Aldo Vidal, periodista, nos preparó una nota donde abordamos la contingencia en torno a la pandemia, también los balances que se hacen, ¿cierto?, a la hora de este gobierno, porque ya pronto van a asumir nuevas autoridades, qué pasa también con las cifras de la pandemia. Bueno, de eso y más nos cuenta hasta ahora Aldo Vidal. Estos son algunos de los hechos más relevantes relacionados con la pandemia ocurridos durante los últimos días. El presidente Sebastián Piñera encabezó el último reporte televisado de su gobierno respecto a la situación de la epidemia COVID en Chile. El mandatario brindó homenaje al personal de salud y destacó la compra y provisión de vacunas durante su gestión. Dentro de los primeros países del mundo, iniciamos en Chile el proceso de vacunación. En agosto del año pasado iniciamos las vacunaciones de refuerzo y también empezamos a vacunar a los niños y a los jóvenes. Además, agradeció a las autoridades de gobierno comprometidas en la gestión de la crisis. Ha sido un pequeño gigante. Le quiero agradecer a usted, María Teresa Valenzuela, porque se unió al equipo cuando más la necesitamos. Y a usted, doctor Duñal, que ha estado ahí, al pie del cañón. Chile registra 2 semanas con más de 1.000 pacientes COVID-19 en UCI. El 83% se encuentra en estado grave y en ventilación. La región metropolitana concentra la mayor cantidad de contagiados en la UCI, 501 pacientes, un 47,22% del total del país. Así, con 2.533 camas críticas habilitadas, la ocupación está en el 91,7% en todo Chile.
Respecto al plan paso a paso, avanzaron de fase comunas como La Serena, Los Vilos, Concepción, Valdivia. Hoy, el 93% del territorio nacional se encuentra en fase de preparación y apertura inicial. Y luego de esa nota introductoria, ¿cierto?, que nos presentó el periodista Aldo Vidal, usted ya está viendo en pantalla a nuestra primera invitada. Ella es la profesora Erika Retamal, es epidemióloga y también directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos. Igual a ustedes, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesora. Partamos primero por la situación actual, ¿cierto? Ya llevamos ya 2 años, ¿cierto?, de esta pandemia desde que se registra el primer caso en nuestro país de coronavirus. ¿En qué etapa estamos? Estamos ya viendo que empiezan a declinar los casos. ¿Esto debería seguir así progresivamente en las próximas semanas, cree usted? Claro, en este momento estamos en una situación epidemiológica igual de riesgo. Yo creo que eso es importante. Pese a que hay una declinación de casos, aproximadamente hace como un poco más de 10 días, sin embargo, igual estamos en una zona sobre los 10 casos por 100.000 habitantes, que era como el umbral. ¿Ya? Están las 16 regiones con casos sobre 10 casos sobre 100.000 habitantes, y llegamos a tener más de 100 casos por 100.000 habitantes. Entonces, si bien es cierto, hay una declinación, pero estamos en riesgo alto aún, tenemos una positividad alta, y lo que es lo más lamentable, con fallecimientos, con una alta tasa de mortalidad en el país. Entonces, eso es una situación que igual nos tiene que mantener alerta y preocupados. Profesora, y a raíz de esto mismo, ¿a qué se debe de que, por ejemplo, la tasa de mortalidad esté tan alta todavía? ¿Tiene que ver con un factor de enfermedades de comorbilidades? ¿Tiene que ver con la vacunación? ¿Cómo entender también estas cifras, ¿no? La positividad, pero puntualmente el tema de la mortalidad, de los fallecimientos, que sigue siendo alta. Claro, tenemos igual fallecimiento alto, principalmente por el gran volumen de casos que hay. ¿Ya? Tenemos una incidencia muy alta. Por tanto, va a haber un porcentaje de la población que tenga mayores factores de riesgo, ¿ya? Especialmente la edad es un poderoso factor de riesgo, y también la no vacunación, la inmunización es incompleta. La gran diferencia en estos momentos lo está haciendo la tercera dosis. Entonces, se suma eso. Falta de vacunación en algunos sectores, en alguna población, que es bastante, son alrededor de 2,5 millones de personas entre que no han terminado su esquema básico de vacunación, es decir, primera y segunda dosis, y las personas que les falta la tercera dosis y la cuarta dosis, que está recién comenzando, ¿verdad? Y además, producto de la transición demográfica, nosotros tenemos gran parte de la población que está envejeciendo, entonces también ese otro factor que influye en los lamentables decesos que hemos tenido este último tiempo. ¿Y cómo se compatibiliza esta cantidad de casos, cierto, que tenemos a diario? Lo veíamos durante esta semana, más de 10.000 casos, cierto, diariamente, con el regreso presencial. La ciudad, por lo menos en la región metropolitana, en Santiago, está funcionando, está el retorno, cierto, a los colegios, a las universidades de manera presencial. ¿Cómo se compatibiliza eso, no? El mensaje que se le tiene que entregar a la ciudadanía de que aún seguimos dentro de la pandemia, cierto, pero también se pide que ya haya que retornar a las labores que se tenían previamente a la pandemia, a esta, entre comillas, normalidad, ¿no? Claro, esto es como bien paradójico, si se quiere, porque estamos en un momento con altas cifras de contagio, aunque han bajado, hay que reconocer que han bajado, y además con todo el retorno a la presencialidad, no solo de estos 3,5, 4 millones de niñas y adolescentes, sino que también las universidades prontamente comienzan, algunas ya comenzaron, y con esto los padres apoderados moviéndose, ¿verdad? Van a empezar a moverse y todo eso. Entonces es bastante complejo, y hay un componente que hay que asegurar, es que desde los establecimientos educacionales,
desde los centros de trabajo se tomen todas las medidas para que este retorno sea lo más seguro posible, sin inequidades, puesto que los lugares, los centros educacionales que tengan mayores ingresos, mayores facilidades, podrían estar mucho más preparados que los establecimientos educacionales con menores ingresos o con menor preparación técnica. Entonces, eso yo creo que es un desafío, tratar de igualar estas condiciones para que no se produzcan inequidades en la seguridad con que vuelven los niños, niñas y adolescentes, los estudiantes universitarios, las y los trabajadores a sus centros de trabajo. Profesora, entremos al área chica, como se dice en la jerga, ¿cierto?, futbolística. Estamos con el retorno ya presencial a las escuelas, a los colegios, ¿cierto? ¿Qué factores o qué medidas hay que tomar, ¿cierto?, para que este retorno sea seguro? ¿Qué es lo que tiene que tener estos protocolos? ¿En qué tienen que fijarse los papás, las comunidades educativas? ¿De qué manera también resguardar, ¿cierto?, la seguridad, la salud de los y las escolares y también estudiantes del país? Yo creo que es súper importante y que tal vez no le hemos dado mucho énfasis o uno no nota que haya mucho énfasis a nivel público, es insistir en el mecanismo de transmisión, que se entienda realmente en qué consiste el mecanismo de transmisión por COVID, que la evidencia es abrumadora en relación a esta forma de contagio, que es preferentemente por pequeñas gotitas que la gente exhala al respirar, al cantar, al toser, al comer, que son menores a 100 micras. Y uno dice 100 micras, ¿cuánto será 100 micras? No se ve. ¿Ya? No se ve, ¿ya? Pero quedan en suspensión, flotando, por horas incluso en lugares cerrados, y esta es una forma de contagio para otras personas que van a respirar estas gotitas. Y estas gotitas muy pequeñitas se llaman aerosoles. ¿Ya? Entonces, lo primero, la transmisión, aparte por gotas más grandes, es por aerosoles, por transmisión aérea. Por tanto, el riesgo de contagio de COVID es mucho mayor en espacios cerrados y mal ventilados, donde no hay recambio constante de aire. Por tanto, una de las primeras recomendaciones que tenemos que tener en los centros educacionales, en los lugares de trabajo, adecuada ventilación. Ventilación permanente, esto que se sienta el fresco, como se decía antiguamente, todo es sentir el fresco, que uno sienta la brisa. Esa es una adecuada ventilación, ventilación cruzada, puerta abierta, ventana abierta, y algo que no se ha insistido y que creo que es interesante, esto de medir. O sea, la única manera que sepamos que la ventilación es adecuada es midiendo la ventilación. Entonces, los medidores de CO2 son una importante herramienta que no se ha considerado en las recomendaciones de las vueltas al trabajo. Y lo otro fundamental, el uso de mascarillas. O sea, mascarillas de buena calidad, mascarillas bien puestas, ¿sí?, y en forma permanente preferentemente. Y bueno, y más aún, ¿cierto? Si tenemos también sobre la mesa una variante o una subvariante en el caso ahora, ¿cierto?, de este Omicron 2 que también ya llegó, y así lo decía a mediados de febrero también el ministro de Salud, ¿cierto? Es una variante que tiene un proceso de contagio más rápido, ¿cierto? Se transmite de manera más rápida, y también ese es otro factor que hay que tener en consideración. Usted, en su calidad de epidemióloga, ¿cierto?, y con el contexto en el que estamos, ¿habría tomado la misma decisión de hacer un retorno presencial? Porque también hay quienes señalan de que ya es necesario, ¿cierto?, después de 2 años, que los niños tengan esta interacción en las salas de clase, pero también está este otro factor, que hay altas tasas de contagio. ¿Era seguro, es seguro este retorno presencial, así como lo estamos viendo? Yo creo que lo primero que tenemos que concordar todo es que el retorno a la presencialidad de los estudiantes en general, ya de todos los niveles, es necesario, es una necesidad cierta. Hay mucha pérdida de aprendizaje, de sociabilidad, de dar cuenta de los saberes, ya sea procedimentales, actitudinales, cognitivos y todo eso. Eso sin lugar a dudas. Pero lo importante es que este retorno sea seguro. Entonces,
El cómo volvemos a la presencialidad es fundamental. El cuándo volvíamos y por qué periodo. Para mi punto de vista, creo que debería haber sido más gradual. ¿Ya? No la jornada escolar completa, mucho más gradual y con mayor preparación para los y las docentes, en este caso, como yo te decía, esto de entender el mecanismo de transmisión a cabalidad. Yo ayer conversaba con docentes que volvieron a clase de colegios públicos y me decían que está todo tal como lo dice el protocolo, pero uno tiene miedo de contagiarse. Entonces, ¿hubo una preparación previa a estos docentes? Al parecer no. Otro aspecto importante es que las medidas de prevención y en los momentos del almuerzo, decía que era impresionante que como que, ¿qué hacemos? Si están todos comiendo, disfrutando, a los niños cuesta insertar esto del autocuidado, aunque llevamos 2 años, pero son niños, niñas. Sobre todo los más pequeñitos. Exacto, entonces todo eso se va confabulando para que este retorno para muchos y muchas no sea grato tampoco. ¿Ya? Porque también existe el temor al contagio. Bueno, de hecho, profesora, es solo caso, ¿cierto?, de recordar esta situación que pasó en Estación Central, en este colegio, que tuvieron que suspender el regreso justamente porque se dio una situación de un contagio ahí de profesores, ¿no? Y hay una preocupación también de las comunidades educativas. En muchos casos son profesores que también son personas ya con algún tipo de enfermedad, diabetes, hipertensión, y que también temen a que su cuerpo reaccione, ¿cierto?, de manera más complicada frente a un contagio. Este tipo de casos, por ejemplo, el que vimos en la Estación Central y que también se están dando en algunos otros establecimientos donde hay como estos contagios más masivos o microcontagios, ¿cierto? ¿Se podrían repetir? ¿De qué manera hay que resguardar también la seguridad de los estudiantes? Y también, poniendo, usted lo decía al principio de la entrevista, ¿no? Esta desigualdad que se da entre establecimientos, porque no todos tienen los mismos recursos. Entonces, la eficacia que tienen que tener también estos protocolos de cumplir estas medidas para que no se repitan situaciones como las ocurridas acá en Estación Central. Claro, yo creo que el protocolo tiene medidas bastante importantes, pero que son bastante poco claras. Voy a poner un ejemplo. Yo conversaba ayer con colegas, pusimos a leer el protocolo, decía, para que que todo un curso se vaya a cuarentena preventiva, tienen que existir 3 casos confirmados de COVID. Sin embargo, no es lo mismo tener 3 casos en un curso de 20 estudiantes que tener 3 casos en un curso de 40 estudiantes. A lo mejor debería existir una proporcionalidad, ¿verdad? Que no que sea en número absoluto, sino en número relativo, un cierto porcentaje de estudiantes. Y además que se habla de casos sin considerar casos de docentes, que el protocolo no habla directamente de que existan casos de contagio de docentes. Entonces también son cosas importantes que tenemos que considerar. En relación a la desigualdad de las medidas de seguridad, también nos encontramos con el hecho de la calidad de las mascarillas, ¿verdad? La familia a lo mejor va a poder comprar de estas mascarillas quirúrgicas que necesitan un recambio constante. Y para esta variante Omicron, las recomendables son mascarillas del tipo KN95, N95, que son un poco más caras y que las personas de todos los sectores no van a poder acceder a esas mascarillas. Entonces también pensar que las municipalidades deberían tener una entrega de mascarillas, mascarilla universal, igual como las vacunas que son de acceso universal. También pensar en que existe esta reglamentación de que las municipalidades a sus colegios públicos estén otorgando mascarillas de buena calidad, porque eso también, aparte de la ventilación, es fundamental. Profesora, usted lo mencionaba ahí, ¿cierto?, el tema de las vacunas. ¿Cuán importantes son las vacunas en este proceso que estamos viviendo? Hay
la cifra incluso la mencionaba, ¿cierto? Más de 2 millones de personas que o no cumplen todavía su esquema de vacunación, no tienen las vacunas, ¿cierto? Las 2 primeras dosis, que son como lo básico, ¿no? Y menos han puesto una vacuna de refuerzo, y quienes simplemente no se han inoculado. ¿Cuán importante es cierto que también exista este proceso, que siga en curso, que se mantengan estas dosis, y si usted cree que vamos a tener finalmente dosis por un buen rato más, dosis de refuerzo, a medida que este virus, cierto, siga entre nosotros y siga mutando? Hay quienes señalan de que esto podría ser como la influenza después, que vamos a estar anualmente, cierto, colocándonos otras dosis de refuerzo contra el coronavirus. ¿Lo ve así también usted? Claro, claramente la vacuna refuerza nuestro sistema inmune y por esto salvan vidas, salvan que las personas, o disminuyen el riesgo que las personas caigan en UCI, en hospitalizaciones graves, y con eso también ocasionan más gasto al sistema de salud y más ocupación al sistema de salud, y además los desenlaces fatales. ¿Ya? Los fallecimientos también disminuyen el riesgo de fallecimiento. ¿Nos podemos contagiar con vacunas? Sí, nos podemos contagiar con vacunas. Existe un menor riesgo, pero igual nos podemos contagiar. Pero a medida que los desenlaces, el enfermarse, el caer en camas medias, en cama UTI, en cama UCI y el lamentable fallecimiento, las vacunas van disminuyendo el riesgo de eso. ¿Ya? Entonces es fundamental que las personas que por diversos motivos aún no terminan su esquema básico, aún no acceden a la vacunación de refuerzo, que lo hagan a la brevedad, porque esto no solamente evita el riesgo para ellos, sino que también el riesgo de que vayan contagiando a personas que realmente no pueden vacunarse por alguna condición, por ejemplo, de alergia a las vacunas, o lo que es más grave, a los niños menores que aún no pueden o no está autorizada la vacunación para ellos. Estamos además a puerta, como contexto en nuestro país, ¿cierto?, de que asuma un nuevo gobierno, ¿no? Esta semana ya es esta ceremonia de donde asumen, ¿cierto?, las nuevas autoridades. Debe haber un cambio de estrategia. El tema de la comunicación también es bien importante, comunicación de riesgo, es algo que nosotros a lo largo de todos los capítulos de Con Ojo Clínico hemos estado abordando con distintos especialistas. ¿Cree usted que deberían haber cambios en torno a esta estrategia? ¿Cómo debería seguir, cierto, guiado este proceso de la pandemia en nuestro país, pensando, cierto, que ahora llega una nueva ministra, nuevas autoridades, cierto, pero la pandemia obviamente sigue y hay que tomar medidas y hay que ir haciendo cambios, ¿no? Claro, yo espero, la verdad, que existan cambios en el manejo, no solamente de la pandemia, sino en todo el sistema sanitario, porque las decisiones tienen que ser tomadas en la mejor evidencia disponible y la más actual. ¿Ya? Yo creo que eso es fundamental. Entonces, en la medida que estas decisiones en la salud pública estén tomadas con la mejor evidencia disponible y la más actual, vamos a llegar a mejores resultados, considerando siempre las realidades locales. ¿Ya? Es súper importante también en este mensaje, en esta comunicación de riesgo, tratar de llegar a toda la población. Por lo tanto, es importante también considerar las realidades locales de cada población. O sea, nuestro discurso era lavarse las manos, pero hay sectores donde el acceso al agua potable es a través de camiones de aljibe, una vez a la semana y todo eso. Entonces, tratar de ir comunicando de acuerdo a la pertinencia cultural y local de cada sector. Profesora, nos quedan muy poquitos minutos para terminar esta entrevista. Reiterar el llamado, ¿cierto?, a que hay que seguir tomando las medidas de autocuidado. Usted lo decía en el caso de los establecimientos educacionales, ventilar bien los espacios, el uso correcto de mascarilla, específicamente una para esta variante. ¿Qué otras medidas hay que tomar, cierto?, ya como para ir cerrando esta parte de la conversación? Bueno, aparte, ventilación, digo yo, la vacunación, las mascarillas bien puestas, y ya nos tenemos que acostumbrar, mascarilla bien puesta. Y lo otro, dejar de saludarnos, que como que nos relajamos y empezamos a abrazar con mascarilla, ¿sí? Y a saludar de beso y de mano. Bueno, tenemos que esperar
todavía no estamos en condiciones de hacer eso. Hay todavía un importante nivel de contagiosidad, de transmisibilidad. Entonces, evitemos eso porque nos vamos a reencontrar, ¿verdad? Entonces, la tentación, somos de abrazo, entonces, por el momento no. Y mucho cuidado en los recesos del café, del almuerzo, porque ahí se produce gran cantidad de contagio. Recordemos que en la medida que nosotros hablemos, nos riamos, comamos y todo eso, van a haber más gotitas, estos aerosoles en suspensión y hay mayor riesgo. Ahí está entonces todo claro, todo dicho, las recomendaciones que nos entregaba Erika Retamal. Ella es académica de la Universidad de Talca y nos acompañó, ¿cierto?, en estos minutitos acá en el programa. Profesora, agradecerle, ¿cierto?, por esta conversación, por todos los datos que nos entrega. Que esté muy, muy bien. Muchas gracias y agradecer a ustedes por estar comunicando y que el conocimiento llegue a todas y todas las personas. Abrazos, que le vaya bien. Igual. Y en nuestra sección con ojo de especialistas seguimos nosotros hablando sobre el cuidado de la piel. ¿Qué efectos tienen estos alimentos o estos suplementos alimentarios, cierto? El colágeno, bueno, de eso y más nos va a contar en la siguiente cápsula el dermatólogo Rodrigo Luis sobre esto. Mire esta información. Muy buena pregunta los suplementos alimentarios, porque hoy día y han ido cambiando las modas. Cuando yo le pregunto a mi abuelita, me va a hablar de algunos productos que se usaban 40 o 50 años atrás que tal vez hoy día ni conocemos. Pero hoy día la gente pregunta, doctor, ¿es bueno que tome colágeno? ¿Es bueno que tome vitaminas? ¿Es bueno que tome minerales? La respuesta es en general sí. Ahora, lo más importante, que todo lo que tú consumas sea lo más natural posible, una vida saludable, la alimentación nos va a aportar los nutrientes que necesitamos y los suplementos que necesitamos. Hay gente que tiene déficit y necesita suplementos específicos, colágeno, vitamina D, vitamina C, zinc, magnesio, ¿ya? Pero en general, la gran población debería tener una dieta sana, ¿ya? Te invito a no consumir suplementos en excesos porque sí, sino que a educarte y que vayamos a buscar en forma conjunta qué es lo que necesitas en forma específica. Si yo, por ejemplo, tengo un problema y soy muy estresado, no me alimento bien, el trabajo me pilla, llego en la noche y de repente no como en forma adecuada, tal vez sí voy a necesitar algún suplemento alimenticio con algún aminoácido esencial o alguna proteína. Si soy vegetariano o si tengo algún trastorno gastrointestinal, tengo un colon irritable, todo eso puede indicar que vamos a necesitar un aporte específico que pueda apoyar a tu piel. Cuando tomamos suplemento no lo tomamos solo para una cosa específica, se absorbe en nuestro intestino y actúa en todo el cuerpo. Entonces nuestra piel no está ajena de eso, pero necesitamos tomar cosas específicas de acuerdo a nuestras necesidades y a nuestra conducta. Te invito a que te asesores, a que consultes con tu médico, con tu nutricionista, con tu dermatólogo, de qué déficit o qué cosas específicas puedas necesitar. Siglo XXI, vivámoslo bien y cuidémonos tomando las cosas adecuadas y no compremos cualquier cosa porque está de moda, sino que hagamos lo más correcto. Que estén muy bien. Y con esta interesante información los quiero invitar a que hagamos una muy breve pausa en nuestro programa. Ya retornamos, ¿cierto?, a nuestra temporada 2022. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya regresamos con una interesante invitada. Y estamos regresando a nuestro programa, ¿cierto? Estamos hoy día retornando a nuestra temporada 2022 luego de un merecido descanso de febrero. Para seguir conversando con nuestras invitadas, vamos ahora a revisar un material que nos preparó Francisco Contreras. Tiene que ver con el tema que vamos a abordar ahora, con las intoxicaciones alimentarias, enfermedades, ¿cierto?, que son transmitidas a través de los alimentos. Nos explica de todo esto y nos introduce al tema que vamos a estar discutiendo con nuestra próxima invitada, el periodista Francisco Contreras. Durante estos meses de verano se vuelve recurrente escuchar de las intoxicaciones alimentarias, de algún amigo o familiar que se ha enfermado del estómago tras comer algún alimento en mal estado debido a las altas temperaturas. La comida, el calor y la mala manipulación de los ingredientes puede jugar un factor importante en estas situaciones.
Según los expertos, gran parte de las enfermedades gastrointestinales tienen su origen en bacterias o toxinas en los alimentos que al momento de ser consumidas generan problemas para la salud que pueden ser de baja alarma, como vómitos o diarreas, hasta incluso necesitar la hospitalización. Enfermedades como la salmonela ocurren de este modo, pues se relaciona con alimentos mal cocinados como los huevos o carnes que han sido manipuladas de mala forma. Así, la mejor forma de prevenir estos casos es manteniendo una buena manipulación de los alimentos con una refrigeración adecuada. Y después de esta nota, ¿cierto?, que nos introdujo al tema que vamos a abordar ahora, nos acompaña Claudia Lataste. Ella es nutricionista, magíster en alimentos, mención en gestión, calidad e inocuidad alimentaria, docente además de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile. Profesora, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola Maritza, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Contenta de acompañarlos hoy día. Eso, que bueno, la idea es que conversemos en estos minutitos, ¿cierto? Y le traigamos la mayor cantidad de información a nuestros televidentes, a quienes nos siguen hasta ahora en Uchile TV. Partamos primero por explicar qué se cataloga como una intoxicación alimentaria, qué características tiene. Partamos de esa base primero, profesora. Ok, mira, habitualmente las personas hablan de intoxicación alimentaria cuando se refieren a lo que nosotros conocemos como una enfermedad transmitida por los alimentos. Así que tal vez es importante como hacer algunas aclaraciones ahí de concepto. En primer lugar, una ETA o una enfermedad transmitida por los alimentos es una enfermedad ocasionada por el consumo de alimentos o de agua contaminada, ¿ya? Y estas ETAs pueden clasificarse en infecciones o en intoxicaciones. Una infección, por ejemplo, transmitida por los alimentos ocurre cuando uno come o ingiere algún alimento que contiene microorganismos que nos pueden ocasionar un daño, una enfermedad, ¿ya? Como por ejemplo la salmonela, que es bien conocida, el virus de la hepatitis A. En cambio, una intoxicación que está causada por alimentos ocurre cuando uno ingiere toxinas que están presentes en el alimento consumido. Y ahí entre las más comunes encontramos algunas enterotoxinas del estafilococo, ¿ya? Y creo que también es importante poder aclarar un término que se llama brote de ETA, que es definido cuando más de una persona, dos o más personas presentan los mismos síntomas después de haber consumido un mismo alimento o haber consumido esta misma agua. No sé si ahí te aclaro un poco más. Sí, perfecto. Por ejemplo, cuando consumo un alimento que está en mal estado, ¿hay síntomas que son más bien generales para ese tipo de situación? Estoy pensando en malestar abdominal, estomacal, como para entender también los síntomas que puede provocar en el caso, por ejemplo, de una intoxicación alimentaria. Sí, los síntomas son bastante generales. En la mayoría de las ETAs apuntan a sintomatología gastrointestinal, como por ejemplo dolor estomacal, náuseas, vómitos, diarrea incluso, pero otros también pueden ocasionar fiebre u otra sintomatología. Entonces, no es tan fácil poder identificarlo, porque tienen esta sintomatología asociada, ¿cierto?, que es bastante común, incluso en algunos casos podríamos confundirlo con un estado gripal. Claro, claro que sí. En el caso puntual, por ejemplo, de esto, de una ETA, de una enfermedad que es transmitida por un alimento, ¿qué es lo que la provoca? ¿Hay una bacteria? En un lenguaje más común, ¿hay un bichito? ¿Algo pasó ahí con ese alimento, cierto, que nos puede provocar esta reacción en nuestro cuerpo? Sí, bueno, probablemente lo que causó una enfermedad transmitida por los alimentos podría ser alguna bacteria, un virus, un parásito, ¿cierto?, que estaba presente en estos alimentos y que finalmente ocasionó que estos se contaminaran. Pero esto ocurre por algún motivo, y el motivo generalmente tiene que ver con nosotros ya lo llamamos pérdida como de la inocuidad, en el sentido en que a lo mejor hubo una mala manipulación de los alimentos que generó que estos se contaminaran. Por ejemplo, se descongeló inadecuadamente, se dejaron preparaciones sobre la cocina en la casa hasta el otro día tal vez, no hubo lavado de manos. Son varias las condiciones que se podrían dar para que esto se provoque. Y en este caso, por ejemplo, ¿cualquier alimento podría provocarnos un tipo de complicación así? Estoy pensando, por ejemplo, o hay algunos que
por sí mismos hay que tener una manipulación distinta. Estoy pensando en los pescados, los mariscos, o estoy pensando en una lechuga que no la vemos bien, ¿cierto? ¿Cómo también hay que hacer la diferencia y qué medidas ir tomando, ¿no? Para que no nos enfrentemos a una enfermedad, ¿cierto?, que sea transmitida por algún producto que vayamos a ingerir. Bueno, la mayoría de los alimentos reúnen condiciones que pueden hacer que se desarrollen estos microorganismos. Por ejemplo, las frutas y las verduras, cuando no son lavadas adecuadamente, podrían traer, ¿cierto?, en su superficie algún microorganismo, y sobre todo si las vamos a consumir crudas, si no las lavamos adecuadamente, entonces vamos a ingerir también estos microorganismos. Ahora, en el tema con las carnes, por ejemplo, también es bastante común porque son alimentos que son altos en proteínas, que tienen bastante humedad, entonces esas condiciones también propician el desarrollo de estos microorganismos y hacen que sean más sensibles, pero en general la mayoría de los alimentos son riesgosos si es que los manipulamos inadecuadamente. Si me enfrento a este tipo de síntomas que comentábamos recién, lo mejor siempre es ir a un especialista, ¿no? O puedo también, si estoy con un dolor abdominal, consumir algún medicamento. ¿Cuál es la mejor forma, cierto, de enfrentarnos a una enfermedad que sea transmitida por alimentos? Si estoy con una intoxicación, ya me siento muy mal, recurrir al doctor. ¿Cómo tratar este tipo de complicaciones? La mayoría de las enfermedades transmitidas por alimentos son autolimitadas, es decir, a lo mejor vamos a presentar estos síntomas gastrointestinales, pero al par de días tal vez esto va a ceder y vamos a estar bien. Pero existen grupos vulnerables de la población donde ahí es mucho más complejo. Por ejemplo, en niños que son menores de 5 años, en personas mayores, en embarazadas, en personas que tienen alguna enfermedad y están inmunosuprimidos, personas que tienen, por ejemplo, un cáncer. En todos ellos es mucho más complejo y tal vez esta enfermedad no va a ceder con los días y va a provocar, por ejemplo, una deshidratación grave que podría dejarnos incluso hospitalizados. Entonces, la recomendación siempre es como poder acudir a un servicio de urgencia, tratar de identificar si soy solo yo la que me enfermé o si también a lo mejor fue mi familia y todos consumimos un mismo alimento, de manera de poder darle también más antecedentes a los profesionales que nos atienden y ellos así puedan determinar qué tipo de enfermedad transmitida por los alimentos es, para saber su gravedad. Usted recién hablaba al principio, ¿cierto?, sobre la salmonela. Sería bueno explicar en qué consiste, qué es lo que la produce también y qué medidas podemos ir tomando para prevenir. Bueno, en relación a la salmonela, es uno de los microorganismos que causa la mayor cantidad de enfermedades transmitidas por los alimentos de nuestro país y se debe principalmente al consumo, por ejemplo, de aves mal cocidas o de huevo crudo. También es bastante habitual, ¿cierto?, a nivel doméstico comer, por ejemplo, mayonesa casera. A lo mejor esa mayonesa no la almacenamos después correctamente, la ingerimos en condiciones riesgosas, por ejemplo, a altas temperaturas, entonces eso hace que se desarrolle el microorganismo y finalmente nos puede hacer mal. O también si cocinamos aves y no las cocinamos adecuadamente, esto hace que el microorganismo no muera en la cocción del alimento y quede ahí presente, entonces si nosotros lo consumimos podemos también enfermar por esto. Entonces siempre la recomendación va a ser a no consumir huevos crudos, a cocinar correctamente las carnes, sobre todo las aves que van a ser los reservorios de salmonela en este caso. Profesora, usted me corrige si estoy o no en lo correcto. Existe esta creencia popular de que en el verano, como que con el calor, se producen más intoxicaciones a través de los alimentos. ¿Es tan cierto? ¿Tiene que ver con qué? ¿Con el calor? ¿Con la descomposición de los alimentos? Sí, de hecho coincide lo que tú mencionas con las estadísticas nacionales. El Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud va en el fondo contabilizando la cantidad de enfermedades transmitidas que se van dando durante el año y coincide perfectamente en que los picos más altos se dan entre primavera y verano. Y esto tiene directa relación con las altas temperaturas y con la pérdida de la cadena de frío que nosotros tenemos en los alimentos. Entonces, esto de, por ejemplo, no refrigerar adecuadamente los alimentos
alimentos, consumir alimentos en la calle que a lo mejor son potencialmente riesgosos, donde sabemos que existe una alta temperatura, entonces es probable que puedan contener algunos microorganismos que nos puedan enfermar. Entonces, es efectivo que en la etapa estival, en esta estacionalidad es donde se dan mayormente estas enfermedades. Pensando en quienes nos están siguiendo en el programa y han escuchado todo esto, entreguémosles recomendaciones. ¿Qué hay que hacer? ¿De qué manera manipular mejor nuestros alimentos antes de consumirlos para evitar, ¿cierto?, tener una enfermedad que sea transmitida a través de ellos? Si tuviéramos que hacer como un top 5 de las 5 medidas que hay que tomar sí o sí para evitar enfermarnos. Yo diría que en primer lugar el lavado de manos, como sirve para muchas cosas, también nos sirve en este caso, manipular los alimentos con las manos adecuadamente lavadas, y creo que también podemos dar algunos consejos como a nivel doméstico. Por ejemplo, cuando nosotros vamos al supermercado, no tenemos un orden para hacer las compras, entonces esto podría hacer que los alimentos se descompongan o proliferen algunos microorganismos si no los mantenemos bien. Entonces ahí la recomendación es a comprar todo lo que es refrigerado y congelado al final de nuestro recorrido por el supermercado, luego ir directamente a nuestra casa, ¿cierto? Y almacenar estos alimentos donde corresponde, refrigerador o congelador, y no dejar, por ejemplo, las bolsas sobre un mueble o en algún lugar, o peor aún en el auto, por ejemplo, donde sabemos que las temperaturas son muy altas. También cuando vamos a cocinar es importante lavar bien las frutas, las verduras, utilizar tablas de cocina, ojalá plásticas, no de madera, porque las de madera absorben humedad y probablemente tienen algunos microorganismos ahí adheridos a su superficie. Además también, por ejemplo, cocinar bien las carnes como aves, productos de origen de vacuno también. Y creo que es súper importante también comprar, por ejemplo, el pescado y el marisco en lugares donde sean seguros y lugares establecidos para la venta de estos productos, ¿ya? Si lo vamos a comprar en la feria, tal vez lo que tenemos que fijarnos es en el olor del pescado, en cómo está su textura, si está almacenado, por ejemplo, con hielo, tratar de verificar todas estas condiciones antes de llevarlo a nuestras casas. Y creo también que es útil ahora que uno vuelve como a todas sus actividades presenciales, por ejemplo, si vamos a trasladar alimentos a nuestro trabajo o a nuestro lugar de estudio, utilizar bolsos térmicos y apenas lleguemos a este lugar, tratar de refrigerar los alimentos que vamos a consumir después y no tenerlos durante todo el día expuestos a estas altas temperaturas. Y por último, creo que también cuando nosotros comemos en otro lugar o compramos el delivery, ¿cierto?, que está como tan de moda hoy en día, tenemos que fijarnos también en las condiciones higiénicas del lugar, que sea un lugar limpio, que las personas que estén atendiendo ahí también tengan una buena higiene, manos limpias, uñas cortas, por ejemplo. Y ahí creo que es importante mencionar que no es recomendable comprar comida en la calle, ya que probablemente esta comida ha sido expuesta a temperatura ambiente, desconocemos cómo ha sido la manipulación, no cuentan con agua potable, por ejemplo, entonces eso también hace más probable que se desarrollen microorganismos que nos puedan hacer enfermar. Justamente usted estaba hablando sobre los pescados y mariscos y tenemos una pregunta a través de nuestras redes sociales porque también en nuestro programa hacemos comunidad y nos gusta también que participen y nos dejen sus consultas. Resulta que nos llegó a través de nuestra cuenta, digo, en Instagram, @uchiletv, nos escribe @IsidораCH, dice, pregunta, yo compro pescado en la feria, luego lo lavo y lo guardo en el refrigerador. ¿Está bien? ¿O se puede avinagrar? Ese es el concepto que usa ella. Reiterar, ¿cierto?, las medidas que hay que tener, particularmente frente al pescado que compramos en la feria, ¿cierto? Ahí en los carritos que están en los puestos de las distintas ferias a lo largo de nuestro país. Sí, ahí yo lo que recomendaría, bueno, si no tenemos opción de comprar en otro lugar y vamos a comprar en la feria, consumir siempre cocido, pero percatarnos también de estas condiciones antes de comprar, el olor, cómo está almacenado, cómo es este carrito donde están vendiendo estos pescados, que esté limpio, que estén ahí en hielo siempre, ¿cierto? Para que tratemos como de disminuir estas condiciones de riesgo como al máximo. Sabemos que muchas de las personas compran pescado en estos lugares y creo que es importante fijarnos en estas condiciones y por sobre todo consumir los cocidos para disminuir el riesgo de enfermar.
Claro, y tratar de cerciorarnos, ¿cierto?, de que este producto esté fresco, ¿cierto? Porque es Claro. bien complicado el tema del pescado. Quería también que... Recordar que cuando el pescado tiene como olor es porque ya está en descomposición, entonces no debería tener un olor fuerte. En general nosotros compramos el pescado ya fileteado, entonces no podemos ver, por ejemplo, el pescado completo, pero si tenemos la oportunidad de comprarlo o verlo completo, asegurarnos, por ejemplo, de que la textura del pescado sea firme, que las agallas sean de color rojo, que los ojos no estén hundidos, por ejemplo, que son cosas como básicas en las que nos deberíamos fijar para saber que están en buen estado. Eso, muy buenos datos ahí en torno a los pescados. Quería también que habláramos sobre las carnes, porque las carnes también tienen un proceso, por ejemplo, el tema de descongelarla, no volverla a congelar, cocinarla, tratar de comerla inmediatamente, no se puede tampoco guardar tantos días en el refrigerador. También ahí hay un tema bien importante con respecto a las carnes, tanto de vacuno y también con las de cerdo, por ejemplo. Exacto. Bueno, yo creo que es importante en relación como a todos los tipos de carne, que cuando nosotros compremos, pensemos para qué estamos comprando, para cuántas preparaciones. Tal vez a lo mejor si compramos 1 kilo de carne y somos 2 personas en nuestra casa, a lo mejor no vamos a cocinar inmediatamente ese kilo y lo vamos a congelar. Entonces, en ese caso es importante armar como porciones para que yo pueda sacar solo lo que voy a utilizar. Y es súper importante poder descongelarlo adecuadamente. Para nosotros adecuadamente es en el refrigerador, en la parte inferior, protegido, ojalá en un recipiente con tapa o en algo que tenga luz, en un recipiente que lo pueda contener, porque en la descongelación estos productos van a exudar cierto líquido que probablemente van a tener microorganismos propios de su naturaleza y podrían contaminar otros alimentos que estén cercanos. Por ejemplo, si se derrama sobre una lechuga que después voy a consumir cruda o sobre un alimento que está listo para consumir, por ejemplo, hice un flan y lo dejé justo al lado de esta carne que se está descongelando. Entonces, lo primero yo diría entonces porcionar lo que realmente vamos a utilizar para preparar y descongelar en la parte inferior. Y efectivamente no podemos volver a congelarlo si es que no lo vamos a utilizar, porque lo que hacemos ahí es cambiarle la temperatura muchas veces al alimento, entonces lo sometemos como a este estrés de las temperaturas de riesgo donde se pueden desarrollar microorganismos. Perfecto. Hablemos ahora también de los alimentos congelados. Nos quedan ya poquitos minutos para cerrar, pero hay que aprovechar al máximo esta conversación, ya sea por nuestras rutinas diarias, por el día a día, la vida misma, ¿cierto? Muchas veces no se tiene el tiempo de cocinar, ¿cierto?, con detención, y uno tiende a comprar alimentos congelados, ya no se cocina como lo hacía nuestra abuela o incluso nuestras mamás, ¿cierto?, que había mañanas enteras de preparación de alimentos, y hoy día uno compra muchos alimentos, muchas preparaciones ya congeladas. ¿Estas vencen, no vencen? ¿Qué medidas hay que tomar también? ¿Cómo proteger también a los congelados para no provocar ningún cambio ahí en la cadena de frío y intoxicarnos o tener alguna enfermedad, ¿cierto?, de transmisión a través de este producto? Bueno, efectivamente estos productos tienen una fecha de vencimiento. Cuando uno le compramos a un proveedor a lo mejor establecido, esta fecha de vencimiento va a estar señalada en el envase y es importante leerla. También ahí siempre aparecen las condiciones para poder en el fondo consumir este alimento. Es decir, por ejemplo, se descongela directamente en el microondas siempre hay alguna sugerencia que debemos tomar en cuenta para poder consumirlo adecuadamente. Pero en general son alimentos que podemos utilizar sin problema. Así que podemos consumir alimentos y lo importante ahí es que cuando lo descongelemos y lo calentemos, por ejemplo, alcance una temperatura adecuada para poder destruir o eliminar los microorganismos que pudieran estar ahí presentes. Así que la recomendación en los alimentos generalmente es como lo que se come caliente, bien caliente, y lo que se come frío, bien frío, no como a temperaturas medias. Eso, y ya para ir cerrando, esto también de los delivery, que está, usted lo decía, muy de moda, cada día más, ¿cierto? El tema de comprar en algún establecimiento y que se lo vayan a dejar a la casa, también preocuparse, ¿cierto?, que sean locales establecidos. ¿Qué otras recomendaciones también entregar si hacemos uso de este servicio?
Sí, bueno, preocuparnos siempre de que ojalá el lugar al que estamos comprando lo conozcamos, por lo menos sepamos cómo son sus instalaciones para ver si es un lugar seguro donde podamos comprar, donde, como les decía, conocer tal vez las personas, mirar cómo es el lugar, las personas que atienden, eso nos va a decir mucho de cómo podría ser la preparación de los alimentos. Y si bien sabemos que las personas que hacen el delivery generalmente son externos como a estos servicios, preocuparnos también en las condiciones en que traen el alimento. Y si no lo vamos a consumir inmediatamente cuando llega a nuestra casa, bueno, a mantenerlo refrigerado o en las condiciones en que se entregue. Si viene congelado, inmediatamente dejarlo en el congelador para que no, para que tratemos como de mantener esta cadena de frío y esto no se pierda. Ahí está, la información está. Muchísimas gracias a Claudia Lataste, nutricionista, magíster en alimentos, mención en gestión, calidad e inocuidad alimentaria, también docente de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile, por toda esta información, todos estos datitos, estas recomendaciones y ahora ya a ponerlos en práctica. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos en Con Ojo Clínico. Muchas gracias a ustedes. Que le vaya muy bien. Gracias. Chao, chao. Y nuestro dato de utilidad de esta semana tiene que ver justamente con programas de apoyo para las mujeres. En la semana donde se conmemora, ¿cierto?, el Día Internacional de las Mujeres, también en Con Ojo Clínico queremos hacer nuestro aporte. Hay distintos programas. Está el programa Mujeres Jefas de Hogar. Este programa entrega capacitación para conseguir o mantener, ¿cierto?, un trabajo independiente, además de ayudar a acompañar a la elaboración de proyectos laborales. También está el programa Mujer Emprende, que busca justamente potenciar los negocios, las ideas que se tengan en torno a mujeres emprendedoras de todo nuestro país. Y también está el programa de 4 a 7. ¿De qué se trata esto? Este programa, este espacio, ¿cierto?, proporciona a mujeres responsables de niños entre 6 a 13 años, de niños y niñas, ¿cierto?, entre 6 y 13 años, acceso al servicio de cuidado en apoyo a su participación en el mercado laboral. Las postulaciones están abiertas a todos estos programas que les estamos, ¿cierto?, contando en nuestro programa hasta el 30 de marzo de este año, y lo pueden hacer, está apareciendo ahí el sitio en nuestra pantalla, en el sitio www.cernameg.gov.cl. Ahí pueden encontrar más información sobre esta y otras iniciativas. Y ya estamos llegando al cierre de nuestro programa. Como siempre, agradecerles a todas, a todos por acompañarnos en nuestro espacio Con Ojo Clínico. Hoy día estuvimos hablando, ¿cierto?, del retorno ya presencial a los colegios, a las escuelas, los cuidados que hay que tener, la revisión de protocolos, ¿cierto?, con nuestra especialista de la Universidad de Talca, y también sobre las enfermedades de transmisión a través de los alimentos. La profesora también de la Universidad de Chile nos entregó ahí varias recomendaciones, varios consejos, datos útiles para poner en práctica también en nuestro día a día. Nos despedimos, les agradecemos a todos, los dejamos en la mejor compañía en Uchile TV y nosotros nos reencontramos la próxima semana con otros invitados y invitadas en Con Ojo Clínico. Que esté muy bien, muy buenas noches.